se nos pide que usemos la gráfica de la función racional básica f de x es igual a 1 dividido por x para representar gráficamente la función g de x es igual a 1 dividido por la cantidad x menos 2 más 3. Mirando la forma de g de x, debemos reconocer que g de x es una traducción de la función racional básica f de x es igual a 1 dividido por x. Comencemos mirando una animación. Entonces, en azul tenemos la gráfica de f de x igual a 1 dividido por x, y ahora vamos a ver la gráfica de g de x, y ver cómo el valor de c y el valor de d afecta a la gráfica. Observe en este momento que c son 0 y, por lo tanto, f de x es igual a g de x. Entonces, veamos qué sucede con la gráfica de g de x. Si c aumenta. Observe que cuando c es positivo, el gráfico azul se desplaza hacia la izquierda. Y se desplazó a la izquierda c unidades. Observe aquí, cuando c es 3, la función sería g de x igual a 1 dividido por la cantidad x más 3, que cambia f de x dejó 3 unidades. Entonces, si c es positivo, la gráfica se desplaza hacia la izquierda, o cuando tenemos x más una cantidad en el denominador. Ahora veamos qué sucede cuando c es negativo. Observe que cuando c es negativo, tendríamos x menos una cantidad en el denominador, y la gráfica se desplaza a la derecha c unidades. Entonces, si c es negativo, o si tenemos x menos una cantidad, la gráfica se desplaza hacia la derecha, y cuando c es positiva, o si tenemos x más una cantidad en el denominador, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Ahora veamos cómo d afecta la gráfica. Entonces ahora c es 0, y ahora cambiaremos el valor de d. Si d es positivo, que es la constante al final, el gráfico se desplaza hacia arriba de unidades. Y si d es negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo de unidades. Para resumir estas dos traducciones, si escribimos g de x en términos de f de x, podemos decir que cuando c es negativo o menor que 0, la gráfica se desplaza a la derecha c unidades, y g de x estaría en la forma de f de la cantidad x menos c. Si c es mayor que 0 o positivo, la gráfica se desplaza hacia la izquierda c unidades, y se puede escribir g de x en forma de f de la cantidad x más c. Y si d, la constante en el extremo, es negativa o menor que 0, la gráfica se desplaza hacia abajo, y g de x tendría la forma de f de x menos d. Y si d es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba, y g de x tendría la forma de f de x más d. Entonces, mirando g de x, observe cómo podemos escribir g de x como g de x es igual. Como tenemos x menos 2 en el denominador, observe cómo sería f de la cantidad x menos 2, porque tenemos más 3 al final, tendríamos más 3. Esto indica que c es negativo 2. Y d es igual a positivo 3. Entonces esta información nos dice que g de x es f de x desplazada. Shifted. Porque c es igual a 2 negativos, o porque tenemos la cantidad x menos 2 en el denominador, la gráfica se desplazaría a la derecha 2 unidades. 2 units. Y debido al más 3 en el extremo o porque d es positivo 3, el gráfico también se desplaza hasta 3 unidades. Ahora, mirando el gráfico de la función de ración básica, tomaremos estos 6 puntos clave y desplazaremos cada uno de ellos a la derecha 2 y 3 unidades hacia arriba. Comenzando en este punto aquí, 2 a la derecha, 3 arriba. Siguiente punto derecha 2, arriba 3. Y el tercer punto aquí, derecho 2, arriba 3. Estos son 3 puntos en la gráfica de g de x. Ahora sigamos y desplacemos estos 3 puntos hacia la derecha 2 y hacia arriba 3. Así que 2, 3 arriba. Derecha 2, arriba 3. Y a la derecha 2, arriba 3. Ahora también cambiemos las asíntotas horizontales y verticales de la función racional básica. Comenzando con la asíntota vertical, si la desplazamos hacia la derecha 2 unidades, en lugar de ser el eje y, o x es igual a 0, sería la línea x igual a 2, que estaría aquí. Observe cómo si desplazamos la línea vertical hacia arriba, no cambia la línea. Ahora si la asíntota horizontal lo desplazará hacia arriba 3 unidades, en este momento es y es igual a 0 el eje x, por lo que terminará siendo y igual a 3 aquí.
Nuevamente, observe cómo para la asíntota horizontal, si la desplazamos hacia la derecha 2 unidades, no cambia la línea. Esta es toda la información que necesitamos para hacer una buena gráfica de g de x. Una parte pasa por estos 3 puntos y se acerca a las asíntotas. La otra parte pasa por estos 3 puntos y se acerca a las asíntotas. Entonces, al reconocer que g de x es una traducción de la función racional básica f de x, podemos graficar más fácilmente g de x, en lugar de hacer una tabla de valores. Espero que hayas encontrado esto útil.